Dios les bendiga, amados. Bienvenidos todo este tiempo de adoración, alabanza que tenemos hacia nuestro Señor. Qué bueno que pueda estar con nosotros y sintonizar este tiempo donde estamos estudiando la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Hemos estado estudiando una serie de sermones titulada Una mente saludable. Una mente saludable, dice la Escritura en Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, nos exhorta el apóstol Pablo. Ahora bien, nosotros hemos estudiado y solamente digo los nombres en el tema pensando en lo verdadero. Segundo, enfocándonos en lo honesto. El tercer tema que estudiamos es considerando todo lo justo. Y el cuarto tema que se predicó la semana pasada, perseverando nuestro pensar en lo puro. Y hablo del término, el verbo perseverar, porque otra vez hay cosas que nos distraen y podemos perder entonces lo que es este pensamiento en lo puro. Aclarábamos también que un pensamiento sucio o impuro no necesariamente tiene que ver con lo inmoral o lo sexual. Claro que eso es impuro, claro que es algo sucio, pero un pensamiento sucio o impuro es que no quiero perdonar al hermano, que me cae mal la hermana aquella, que creo que no saldré adelante, yo creo que me voy a morir, yo creo que a mí nadie me quiere. Son pensamientos impuros realmente, no son cónsonos a la palabra de Dios y al carácter de Dios. Entonces, pensamientos impuros, pensamientos sucios, no solamente es en cuanto a lo moral o lo inmoral en este caso, sino todo pensamiento que va en contra de Dios y su palabra. Hoy quiero que podamos, en el nombre del Señor, poder estudiar el tema concentrándonos en lo amable, ¿sí? El sermón de hoy se titula Concentrándonos en lo amable. Y fíjense que el vocablo amable que aparece aquí viene del griego prosfiles, que significa placentero, que significa agradable, significa también amable, como ya sabemos. Pero profile es una palabra compuesta por dos, pros, que significa hacia, y files, amor o amar, ¿sí? Amar ¿hacia qué? Bueno, hacia algo o hacia alguien. Por ejemplo, amo estar en la casa de Dios, hacia algo, ¿sí? Amo estar en la casa del Señor, amo la venida de Cristo, amo las cosas que son del Señor, la alabanza a mi Dios, ¿ok? Pero amo a alguien, amo a mi hermano, amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi iglesia, amo a mi Venezuela, amo, ¿ok? Y esto es entonces el enfoque, profile, hacia y amar. Dirijo mi amor hacia algo y hacia alguien. Ahora, les recuerdo que quien está diciendo que debemos pensar en todo lo amable, en todo lo agradable, en todo lo placentero, es un hombre que está privado de libertad, ¿sí? Privado de libertad. Pablo está dando unos consejos que si él los puede hacer, si los puede practicar, entonces los que viven una vida libre de las rejas, libre de la persecución, etcétera, también entonces, y con más razón, lo podemos hacer. Oye, si lo dice un hombre que ha sido maltratado, que está encarcelado, y él dice, piensen en todo lo verdadero, en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable. Si él lo dice y no es hipócrita, sino que él es sincero, entonces yo debo hacerlo. Es más, fíjense que en el versículo 9 todavía nos dice el apóstol Pablo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, ¿en quién? En mí. Pablo se pone como ejemplo. Y esto le puede sonar como orgullo. Oye, pero Pablo se creía la gran cosota. No, y hay que estar claro, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Si usted se evalúa y dice, yo soy espiritual, gloria a Dios, está bien. Si su veredicto está cónsono a la palabra de Dios, y eso es válido. Pastor, me estoy alabando. Si usted dice lo contrario, estaría mintiendo. Si usted es espiritual y dice, no, yo no me veo espiritual,
está mintiendo. Porque usted se evalúa a la luz de la palabra y usted dice, yo soy espiritual. Yo soy una persona que me gustan las cosas del Señor. Yo busco la santidad de Dios. Fallo, pero busco la santidad de Dios. ¿Ok? Entonces su veredicto es bueno y es sano conforme a la palabra del Señor. ¿Ok? Lo contrario a su veredicto, a lo que usted es, entonces sería mentir. ¿Me explico, amados? ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, aquí vemos a un Pablo que se presenta como modelo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque quiere decir que no solamente Cristo pudo cumplir con los preceptos de las demandas del Padre Celestial, sino que un hombre común y corriente como tú, y Jesús también lo era, pero aunque también Dios, ok, pero un hombre llamado Saulo de Tarso o Pablo, puede vivir una vida santa, no perfecta, porque Pablo reconoce que él llegaba a pecar y se sentía mal, pero él buscaba también agradar al Señor. Si Pablo lo puede hacer, tú y yo lo podemos hacer. A ver, Pablo no tenía el Espíritu Santo de Dios, lo tenía. Y usted y yo no tenemos el Espíritu Santo de Dios, lo tenemos. Entonces yo puedo, como cristiano, como Pablo también lo hizo, pensar en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y todo lo que viene. Y puedo entonces hacer todas estas cosas buenas. Amén o amén. ¿Sí? Vamos a orar, amados. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ponemos delante de ti esta exposición, que sea tu Espíritu Santo ministrando en nuestra vida por medio de la palabra. Espíritu de Dios, usa a todo pastor, a todo predicador, en donde quiera que estén en este globo terráqueo, glorifícate en sus vidas y que seamos fieles al entregar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Concentrándonos en lo amable. Y tendríamos que preguntarnos, amado, ¿qué es lo amable en lo que debo pensar? ¿Qué es lo amable en lo que yo debo meditar? Y déjeme aclarar algo, que aunque uno ha usado el vocablo amable, a veces se pierde el concepto de sí de lo que es esta palabra. Aunque ya dijimos que en el griego es algo placentero, es algo agradable, ¿sí? Entonces, tú dices, esa persona es amable, como queriendo decir que es respetuosa, educada o cualquier otro significado por allí. Pero, amado, un concepto sencillo de lo que es amable es alguien que se deja amar. Es decir, este hombre o esta mujer es amable, se deja amar. Lo contrario a eso es odiable. Él es odiable o él es odioso, otro término, ¿ok? Pero amable es alguien que se deja querer, que se deja amar, ¿sí? Y esto es algo importante, ¿por qué? Porque hay cosas que son amables y hay personas que son amables. Es decir, las puedo amar y las quiero amar conforme a la palabra del Señor. Quiero que nos centremos en dos ejes en cuanto a este sermón para responder a la pregunta, ¿qué es lo amable en lo que debo pensar? Y el primer eje es el eje vertical, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con mi relación con Dios. Y el segundo eje, usted lo sabe, es el eje horizontal. Es mi relación con mi semejante, con mi prójimo, con la iglesia, con la familia. Vamos al primer eje y es el eje vertical. Y para responder a la pregunta, ¿qué es lo amable en lo que debo pensar? Entonces, en el eje vertical, debo pensar en Dios. ¿Amén? ¿Seguro? ¿Debo pensar en quién? En Dios. Vámonos a Mateo capítulo 12, versículos 29 y 30. Mateo capítulo 12, versículos 29 y 30. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Lo tenemos? ¿Lo estamos buscando? Dice la escritura, Mateo 12, 29 y 30. La palabra de Dios dice, Mateo 12, 29 y 30, perdonen, ok, porque, y aquí como que me quedé dormido. Dije Mateo, corrijo, Marcos capítulo 12, me fui a Mateo, pero es Marcos capítulo 12, 29 y 30. La palabra de Dios dice en este pasaje bíblico, Marcos 12, 29 y 30. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal, ¿qué cosa? Mandamiento. Estamos en la premisa que debo pensar en Dios. Eso es amable. ¿Dios es amable o no es amable?
¿Se deja amar Dios o no se deja amar Dios? ¿Amamos a Dios o no lo amamos? ¿Sí? Entonces, fíjense bien que Marcos recoge lo que las palabras o lo que se escribió en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 en adelante, 4 y 5 particularmente, que es lo que se llama el Shema. El Shema, la palabra hebrea que significa oye, comienza así: oye Israel, Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y las palabras de Jesús nos exhorta que este mandamiento no quedó en el Antiguo Testamento, sino que ese mandamiento estaba vigente aún en los tiempos de Jesús, y cuanto más en los tiempos que estamos viviendo de la comunicación, de la tecnología, aquí en pleno siglo XXI. Entonces, pensar en Dios es amarle, es adorarle, es obedecerle, es confiar en Él. El asunto es, realmente amo a Dios. Y fíjense algo interesante que y lo hemos dicho en otras oportunidades, y es que lo que tú amas, tú buscas la manera de tenerlo o estar con lo que tú amas. En este caso, el ejemplo clásico es la relación de noviazgo. Tú cuando estás de novio, cuando estuviste de novio con tu esposa, con tu esposo, bueno, tú hacías lo que fuera necesario para estar con él, para estar con ella. ¿Sí? Lo hemos dicho otras veces. Mira, si vives en un lugar y necesitas transporte, pero tú sabes que al dejar a la novia en la casa va a significar que te vas a quedar a pie, tú dices, no importa, yo la acompaño hasta la casa y me voy a pie hasta la mía. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Sencillo, amas a tu novia. Y también lo refiero a la parte de la relación de matrimonial. Tú amas a tu esposa, tú amas a tu esposo, y llega a ver algo en ti que tú dices, por amor a, yo me sacrifico en algo, o dejo de darme un gusto porque yo la amo o yo lo amo. Esto es el asunto. Que roba o demanda de mi atención total. Esto es amor. Por eso que tenemos que reflexionar y meditar. ¿Hasta qué punto amo a Dios? Una de las cosas que han aparecido en Facebook, en Instagram y cualquier otro medio de comunicación, han habido ciertas preguntas reflexivas. ¿Amo a Dios? Y la gente puede decir, sí, amo a Dios. A ver, amo a Dios, pero si está lloviendo el domingo y es tiempo de congregarse, no voy porque está lloviendo. Pero el día lunes va a seguir lloviendo, pero ahí sí me voy a levantar porque tengo que ir ¿a dónde? A trabajar. Sí tengo que cumplir al mundo, tengo que cumplir con el jefe, pero con el Señor está lloviendo, Señor. No puedo ir. Pero hago todo lo necesario para ir al trabajo, ¿cierto? Amo a Dios, yo amo a Dios, sí, pero me cuesta escuchar la exposición bíblica a través del pastor, predicador, quien sea, o una enseñanza en la escuela dominical, y me aburro tanto, y perdonen la expresión, me canso tanto que ya quiero salirme de la clase o quiero que termine la exposición bíblica, pero puedo pasar entonces 2, 3 horas, 4 horas o todo el día ante una pantalla llamada computadora o un dispositivo, una tablet, lo que sea, y ahí paso el día y ahí no me aburro, ¿sí? Y amo a Dios y digo que amo a Dios. Pregunta reflexiva, ¿hasta qué punto realmente amo a Dios? ¿Hasta qué punto realmente es Dios mi pasión? Porque otra vez, hacemos lo necesario porque por la novia. Mira, no, que vamos a ir al Ávila, vamos a pasar hambre, no vamos a comer, no importa, quiero estar contigo. Ok. Pero el Señor nos dice, les invito a un tiempo de ayuno y oración. Señor, nos cuesta un poco expresar ese amor al Señor. Pero ahora fíjense algo importante, y es que hablamos de que el amor es sacrificial. Y cuando yo hablo de este tema, algún hermano siempre piensa el único sacrificio es el de Cristo, ese es el válido, Él es el que murió en la cruz, es el sacrificio a la luz de la palabra. Vale, está bien, ese es un sacrificio para salvación de la humanidad, estamos claros con eso. Sí, Señor, no hay discusión, para la salvación de la humanidad. Pero Dios demanda de tu parte y de mi parte sacrificio también, un sacrificio de consagración. ¿Dónde dice eso? Bueno, Romanos 12:1 lo deja bien claro. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero ¿cómo se presenta? En sacrificio vivo. Tiene que haber un sacrificio.
El sacrificio, la idea que presenta es que me debe doler y que se supone que yo estoy muerto y vive Cristo en mí. No es lo que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Amén o amén. Seguro, amados. Entonces, pensar en Dios, ¿realmente amo a Dios? Es la pregunta. Pero me cuesta estar en una vigilia, me cuesta estar en un ayuno, me cuesta venir a escuchar a un hombre llamado pastor o predicador y escucharle hablar de la exposición bíblica. Me aburre eso. Yo la pregunta es, ¿y quién te obligó? Se supone que yo vengo aquí porque quiero estar aquí, porque quiero adorar a Dios, porque quiero alabarle, porque quiero gozarme con mis hermanos y quiero escuchar su palabra, palabra de vida, palabra de esperanza, palabra que va a aumentar mi fe. ¿O no necesitamos aumentar la fe? ¿O no necesitamos esperanza? No estamos viviendo tiempos tumultuosos, no estamos viviendo tiempos realmente de tormenta donde necesitamos nosotros ser esperanzados. Mi esperanza está en Cristo. ¿No lo cantábamos nosotros con nuestra hermana Imara? Es Dios nuestra esperanza. Fíjense bien, repito que pensar en Dios es amarle, adorarle, obedecerle y confiar en Él. Isaías, usted conoce este pasaje. Isaías capítulo 26, el versículo 3. Note lo que dice la escritura. Y repito, usted lo conoce. Isaías 26, versículo 3. Dice el profeta Isaías, de parte del Señor, pero aunque la oración está dirigida al Señor. Dice la escritura, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. ¿Qué estamos tratando? Que debo pensar en ¿quién? En Dios. Uno de los significados de amable es placentero. Ahora te pregunto, ¿Dios te da placer o no te da placer? Ahora, antes que me responda, quizás más de uno está diciendo, es que placer es algo malo. Si usamos el vocablo placer en el sentido negativo, claro que es malo. Porque el placer en el sentido negativo es hedonista, está centrado en el hombre, es antropocéntrico realmente. Ese hedonismo no es lo que Dios quiere. Sin embargo, hay un hedonismo que es centrado en Dios, es teocéntrico. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios hay plenitud de ¿qué? De gozo. Y te pregunto, plenitud de delicias, por cierto, delicias a tu diestra, ¿cierto? Le pregunto, plenitud de gozo y delicia a tu diestra, ¿eso es placentero o no lo es? Claro que lo es. Entonces Dios me da placer. Claro. Yo me plazco en mi Señor, me place estar en su casa, me place estar viviendo en su presencia, adorándole. Ese hedonismo, por cierto, es lo que toca el pastor John Piper en su libro Deseando a Dios. Así que ahí es donde él habla de ese hedonismo. Lo que pasa es que tenemos el sentido negativo de hedonismo. Hedonismo es pensar en uno mismo, el darse placer a sí mismo, ¿ok? Muy egoísta, muy egocéntrico. Pero cuando nos centramos en Dios el hedonismo es válido. Es un placer que viene de Dios. Es un placer santo. Amén o amén. Debo pensar en Dios. Segundo, debo pensar también en Cristo. Debo pensar en Cristo. Juan capítulo 21, versículo 15. Y este es el Señor Jesús tratando con el apóstol Pedro de una manera directa. Juan 21, versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero cuando usted va al original, Pedro y el Señor Jesús no están usando el mismo término para amor. El Señor habla de ágape. Pedro, ¿tú me amas con amor desinteresado? ¿Con amor sacrificial? Y Pedro responde, Señor, tú sabes que te quiero. Tú eres mi amigo, tú y yo para lo que salga. ¿Ok? Yo te quiero, eres mi hermano mayor, eres mi Señor, yo te quiero. Pero esa no fue la pregunta de Jesús. Pedro, ¿me amas? El Señor usa la palabra ágape, pero Pedro usa la palabra filos, ¿ok? O fileo, que es un amor ciertamente filial, un amor de familia, ¿ok? Como hermano.
pero no es la pregunta de Jesús. Y Jesús se lo pregunta 3 veces. Bueno, dicen los teólogos, y es así que el Señor le pregunta las 3 veces en relación a las 3 veces que Pedro negó al Señor Jesús. ¿Sí? Por supuesto, a la 3ª vez, Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro, Señor, tú lo sabes todo. En una oportunidad yo te dije que yo estaba dispuesto a morir por ti. Y yo pensé que yo iba a morir por ti. Yo estaba dispuesto, pero no, resulta, Señor, que no, tú lo sabes todo. Realmente, tú sabes si yo te amo o no te amo. Tú sabes si yo te quiero o no te quiero. Tú lo sabes, Señor. El Señor Jesús está tratando con el apóstol Pedro. Y Pedro es confrontado por él. Pedro es restaurado por el Señor Jesús. Ahora, la pregunta de Jesús es, ¿me amas? Lo que amas, ¿qué? Tú te concentras en ello. Es lo que dijimos anteriormente. Tú lo que amas, tú te concentras en eso. En tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tu familia. Tú te concentras en eso. Por eso que entonces tengo que reflexionar y preguntarme, ¿amo realmente a Dios? ¿Amo en este caso a Cristo? Porque fíjense algo interesante. El que ama a Dios, ¿qué va a hacer? El Señor le dice, si tú me amas, Pedro, ¿sabes lo que dice que amas a Cristo? Apacienta mis ovejas. Pastorea, apacienta mis corderos, pastorea a mis ovejas. Si tú amas a Dios, si tú amas a Cristo, pues tú tienes que servir a las ovejas de Cristo, siendo tú una de ellas. Pero tú tienes que servir a Cristo. Es que el amor a Dios nos lleva al servicio de Dios por medio de la iglesia. Amén o amén, amados. Estamos hablando de concentrarnos en lo amable. ¿Y qué es lo amable en lo que debo pensar? El eje vertical es que debo pensar en Dios, debo pensar en Cristo, debo pensar en Él. Pero en tercer lugar, debo pensar también en la venida de Cristo. ¿Eso es amable o no? ¿Usted ama que Cristo venga o no? ¿Amamos la venida de Cristo o no? Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Note lo que dice la palabra. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que ¿qué? A todos los que aman su venida. Yo debo pensar en todo lo amable, y la venida de Cristo es amable. Yo debo amarla, yo debo desearla. En el original, esta parte, todos los que aman la venida, puede ser traducido de esta manera: han amado y siguen amando. Y es que es un amor habitual, refiere a un amor habitual y un deseo de la aparición de Cristo. Yo quiero que Cristo venga. Ese es el anhelo de todo cristiano. Ahora, nosotros oramos al Señor, ven, pero que mi familia confiese que tú eres el Señor. Que mi familia no se quede, que mi familia no se vaya al infierno. Señor, que mi familia reconozca que tú eres el Señor, de tal manera que cuando vengas, tú me lleves contigo, pero te lleves también a mi familia y estemos juntos eternamente. Esa es la oración del cristiano. Pero la oración del cristiano no es: Señor, yo quiero que tú vengas, pero no vengas todavía porque mi familia no ha venido. No. El amor por la venida siempre tiene que estar en todo cristiano. Debemos siempre amar la venida. Cristo, ven pronto, pero en tu gracia, mientras tú llegas, Señor, trata con mi familia. Pero nunca debe quitarse de mi corazón el amar la venida de Cristo, porque la venida de Cristo es el cumplimiento de todo lo que Él ha prometido. Como iglesia, como cristianos, debemos amar su venida. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Interesante lo que dice aquí este autor. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. La pregunta que yo te hago: los que le esperan ya no son salvos, pues. Por algo lo están esperando. ¿Cómo es esto que lo va a salvar? Porque está hablando en futuro. Una de las cosas que hemos dicho en otras oportunidades, y es que usted tiene que ver que la salvación tiene sus 3 tiempos, sus 3 facetas o 3 tiempos. Salvación en el pasado, cuando miro a la cruz
allá hace más de 2000 años, lo que Cristo hizo en la cruz, salvación en el presente, santificación, me santifico, me purifico, ¿ok? Para agradar a Dios y esperar, porque Él viene pronto. Amén. Pero salvación en el futuro, y salvación en el futuro tiene que ver con la glorificación. La glorificación es que ya no habrá relación con el pecado. Ya no tendrás problemas con enfermedad, ya no tendrás problemas de dolor de cabeza, ya no tendremos miedo que si tapaboca, que si usamos la careta, que si nos cuidamos, o no habrá dolor porque se nos fue un familiar querido. Ya no habrá ninguna relación con el pecado. Esa es salvación en el futuro, es la glorificación. Nosotros, la iglesia, amamos la venida de Cristo. Ahora, el pensar en la venida de Cristo, mis amados, nos brinda esperanza y aliento. ¿Sí o no? La venida de Cristo nos brinda esperanza y aliento. ¿Sí o no? Claro que sí. Amén. Así es. Primera Tesalonicenses. Vámonos para allá. Capítulo 4, el versículo 13. Luego saltamos al 17 y 18. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, primeramente. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los cristianos tenemos esperanza. Nosotros no somos unos desesperanzados. En comparación con la gente del mundo se desespera. La gente del mundo aún recurre a la muerte porque perdió la esperanza. Y la esperanza es lo último que se pierde, ¿no es lo que dicen por allí? Y ciertamente en el cristiano nunca la esperanza puede perderse. Porque como cantamos, y perdónenme, lo refiero otra vez, como cantamos, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Así que nosotros tenemos esperanza de ver a nuestros seres queridos que ya partieron, que se nos fueron este mismo año o antes, en los años pasados, se nos adelantaron. Tenemos esperanza de volverlo a ver y que nos vamos a abrazar, nos vamos a besar. Seguramente lloraremos, pero de alegría, no de dolor, no de tristeza. Tenemos esperanza. Y esto es lo que decimos cuando tenemos un acto velatorio. Oye, la esperanza en medio de este dolor es que nos volveremos a ver. Esa es mi esperanza. Versículos 17 y 18 de esta misma carta dice la escritura: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. ¿Con quién? Con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál? Maranata, Cristo viene pronto. Y eso nos da aliento, eso nos anima, eso nos fortalece en el alma, en nuestro espíritu. Y decimos: voy a seguir luchando, voy a seguir peleando. ¿Por qué? Porque un día esto va a acabar. ¿Por qué debo pensar en la venida de Cristo? ¿Por qué debo hacerlo? Amado, por causa de Dios mismo, por causa de Cristo y lo que hace a sus hijos. Fíjense, Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 al 5. Vámonos allá. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 al 5. Dice la escritura, dice la palabra del Señor: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con ¿quiénes? Con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. ¿Como quién? Como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ¿qué cosa? Muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Dónde estamos nosotros? En las primeras cosas. Hay llanto, hay dolor, hay tristeza, hay impotencia. ¿Sí o no? Hay impotencia. Nos sentimos, hablando humanamente, frustrados. No puedo hacer más que esto. Y tenemos que tratar entonces con que el Señor nos dé de su paz por medio de la palabra. Sigo leyendo: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y ¿qué más? Verdaderas. Ahora, amado, aclaro que el anhelo de la venida de Cristo no es lo que nos va a dar.
No es por lo que nos va a dar. No es porque, bueno, nos va a quitar el dolor. Ya no nos vamos a enfermar. O nos va a dar una piedrita blanca con un nombre nuevo. O un vestido blanco. O nos va a dar corona. O una mansión allá en los cielos. Eso es bueno y está bien. Gloria a Dios. Pero la mayor bendición no son las cosas que nos da, sino Él mismo que se ha dado a nosotros. Él es nuestra mayor bendición. Como Él dice, Él hizo tabernáculo con nosotros. Pero no solamente eso, ya lo hizo, habitó entre nosotros, según Juan capítulo 1. Él habitó entre nosotros, Él está entre nosotros. Así que el mayor regalo, amado, no es lo que nos va a dar, sino estar con Él. Alguien dijo en alguna oportunidad que el infierno es el lugar donde Dios no está. Y eso ya es doloroso. Y ojo, aunque Dios no está en el infierno, Dios sigue siendo omnisciente y omnipresente. Y nada de lo que pasa en el infierno escapa a la soberanía de Dios. Lo puede ver. Capítulo 22 de este Apocalipsis, versículo 20, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Este es el anhelo de la iglesia. Por eso es que hablamos que debemos pensar en la venida de Cristo. ¿Qué es todo lo amable que Pablo me dice que debo pensar? ¿Qué es todo lo amable? Bueno, mi Dios, mi Cristo y su venida. Yo amo su venida. Señor, ven pronto. Ven pronto. Pero mientras viene, Señor, trata con mis familiares que no te han confesado. Trata con ellos. Yo quiero que ellos disfruten de lo que tú me has ofrecido a mí. Amén o amén, amados. Pero nunca dejamos de orar que Cristo venga pronto. Nunca. Ni por nuestros familiares. ¿Estamos aquí, iglesia? Una de las oraciones que no hacemos, le decíamos en el primer culto, una de las oraciones que no estamos haciendo, estoy generalizando, no voy a hablar por todo, es aquella que aparece en el Padre Nuestro, en la oración modelo. Y esa oración es: Señor, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Y amados, esa oración es una oración que está pidiendo que venga el reino milenial. Y el cristiano, estoy generalizando, no todos, no está orando porque venga el reino milenial. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. A ver, ¿usted cree que la voluntad de Dios se hace en los cielos cabalmente, perfectamente, sí o no? Ahora te pregunto, ¿la voluntad de Dios se está haciendo perfectamente, cabalmente aquí en la tierra? No. No se está haciendo. ¿Por qué? Porque hay fornicación, hay adulterio, hay robo, hay maldad, hay inmisericordia, hay pecado. Entonces, ¿cuál es tu oración y la mía? Señor, venga tu reino. Que el reinado milenial se establezca en el tiempo que tú lo tienes previsto. Venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Esa es la oración del cristiano también. Pero como generalizo, como digo, estoy generalizando. Muchos no están orando así. Y debemos orar así. Cuarto, amados, debo pensar no solamente en la venida de Cristo, sino también debo pensar en la vida. ¿Me escuchó? ¿Debo pensar en qué? En la vida. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, el versículo 10. Note lo que dice la escritura. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice: porque el que quiere amar la vida y ver días ¿qué? Buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Ahora, amado, el hecho de que las bendiciones están en los cielos, en el paraíso allá adelante, no significa que no podamos nosotros disfrutar de la vida en este mundo. Si podemos disfrutar la vida en este mundo. Fíjense bien que el apóstol Pedro todavía nos dice: ¿quieres amar la vida y ver días buenos? Estamos hablando de aquí en la tierra. Porque vamos a estar claros, la vida en Dios, la vida Zoe, es buena, es perfecta, ¿sí? En la vida espiritual, nosotros que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, ¿sí? Pero ¿cuántas personas han perdido el gusto por la vida aquí en la tierra? Hermano, muchas personas han fallecido este año, no solo por COVID. Muchas personas han fallecido este año porque ha habido un aumento
tremendo de lo que es el suicidio. Muchos han recurrido a lanzarse de un edificio porque no soportaron la crisis económica mundial que se está viviendo, no soportaron o tienen miedo, algo contradictorio, a lo de la pandemia. Si se enteraron que un familiar se contagió, entonces no lo resisten y se lanzan al metro o se lanzan a la muerte, sencillamente a la muerte. ¿Me explico? Las cifras de suicidio han aumentado no solamente en Venezuela, sino alrededor del mundo. Y han perdido el gusto por la vida física. Y vamos a estar claros, el cristiano no se ancla aquí en la tierra. El cristiano tiene que poner su mira allá arriba. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pues si puedes haber resucitado, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice Colosenses 3:1, ¿cierto? Ahora, el asunto aquí, amado, es que aunque yo espero allá arriba, yo sé que voy a vivir allá arriba por la palabra del Señor, yo puedo, mientras espero eso, disfrutar la vida aquí en la tierra. ¿Sí o no? ¿Lo creo o no? Ok, lo estoy viendo dudar. Cuando hace 1 o 2 años atrás, más o menos, nosotros estudiamos una serie de sermones basados en Eclesiastés. Y una de las cosas que nos enseña Eclesiastés, si usted recuerda bien, es que el Salomón, el predicador, había estado haciendo algunas conclusiones. Él dijo que todo era vanidad. Parecía como que el hombre tenía una depresión terrible porque había probado de todas las cosas y resulta que nada le llenaba. Todo estaba vacío, todo era vano. Pero cuando usted lee al final del libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, el Salomón, el predicador, concluye con que sí hay sentido en la vida. Sí la hay. Pero ¿con quién? Es allí el asunto. Salomón dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo ¿de quién? Del hombre. Salomón dice, mira, el vino, las mujeres, la fama, yo he tenido todas estas cosas, los libros, usted sabe, ya lo hemos estudiado, y Salomón dice, todo es vano. Pero en Cristo o en Dios, y aquí es donde está la conclusiva de Salomón, oye, este es el fin del discurso: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Aquí, con Dios, tú puedes disfrutar de todas las cosas de la vida. De una hermosa mujer como esposa, de un hermoso hombre como esposo, de unos hermosos hijos, de una casa o de un carro. Pero con Dios, separados de Dios, nada podemos hacer, ni siquiera celebrarlo. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Amado, y usted lo sabe, ¿cuántas estrellas, cuánta gente de la farándula se han quitado la vida porque han perdido el sentido de la vida, han perdido el gusto a la vida? Vamos, cantantes, actores, poetas, sabios, etcétera, se han quitado la vida. ¿Pero por qué? Sencillo: Cristo no estaba en ellos. Le faltaba algo. Tenían fama, tenían dinero, mansiones, casas, viajes. Tenían lo que cualquiera puede desear, y aún así no puedo con esta vida. Hombres talentosos como Robin Williams, como Heath Ledger, Whitney Houston, Michael Jackson, etcétera. Y dele. Es interesante, ahorita estamos viendo una serie que se llama The Crown. No sé cómo se traduce, no le he buscado la traducción. The Crown, no sé cuánto lo están viendo, que trata de la vida de la reina Isabel II, ¿sí? Y esa mujer que todo el mundo echa broma, que todo el mundo se muere y ella sigue ahí de pie, ¿no? Ella sigue viva, y en verdad Dios le ha dado vida a esa reina. Y es interesante que lo que presenta la trama desde el inicio hasta ahora, amado, y yo creo que, bueno, basado en la vida real, supongo yo. Lo que pasa es que el Reino Unido la semana pasada le pidió a Netflix que por favor aclarara en la 4ª temporada que era ficción. Bueno,
No sé, me parece que muchas cosas de las que he visto pareciera que es muy real, porque en verdad son fuertes. Una de las cosas que hemos visto, Yeli y yo, es que, amados, esta gente tiene poder, tiene riqueza, puede viajar, son de la realeza, pero son infinitamente infelices. Son paradójicamente, contradictoriamente infelices. Nada les llena. Nada les llena teniendo todas estas cosas, fama, dinero, posesiones, pero no les llena. ¿Por qué? Porque sencillamente eso no llena el alma. El que llena el alma es Cristo. Le falta Cristo. Esto es lo que vemos. Bueno, pasaron y todo que el pastor Billy Graham, el evangelista Billy Graham, visitó a la reina Isabel y ella estaba, según la serie, ella estaba fascinada con la predicación del evangelista Billy Graham. Ustedes saben, el pastor Billy Graham partió con el Señor, creo que fue el año pasado, si no fue este mismo que estamos viviendo. Y ella hasta lo invitó al palacio en 2 o 3 ocasiones y disfrutaba hablar con un hombre de Dios. Un hombre que transmite la palabra del Señor. Mire, si ella conoce a Cristo o no, no lo sé. Pero tuvo oportunidad de arrepentimiento. Y solamente Cristo puede llenar la vida de toda persona. Recuerde, el hombre tiene un vacío con la figura de Dios. Que lo quieren llenar con fama, con dinero, con mansiones, con carros, con viajes. Pero resulta que no calza en esa figura. Porque el vacío que tiene la figura de Dios. Solamente Cristo la puede llenar. Solamente Él. Y nosotros, amados, tenemos a Cristo. Por eso es que la vida física podemos disfrutarla y debemos disfrutarla. El cristiano es el primero que debe disfrutar esta vida física, la vida bio. ¿Por qué? Porque tenemos la vida Zoe. O Zoe, como algunos la mencionan. Esa vida que viene de lo alto. El Señor nos dio vida Zoe, vida sobrenatural, vida espiritual. Y con esa vida sobrenatural, esa vida Zoe, esa vida eterna, yo puedo entonces disfrutar la vida bio, la vida en esta vida. Como dice nuestro himno en el coro, la vida vale más y más solo por Él. ¿Qué vida? La vida física, porque la vida eterna estamos claros que vale, pero tiene un valor realmente incalculable. Eso está más que claro. Pero la vida física, aunque muchos dicen no puedo con esta vida y ¡pah! Nosotros los cristianos decimos voy en el nombre del Señor y sigo peleando la buena batalla del Señor porque estoy viendo al invisible en medio de todas las tribulaciones. Estoy viendo a Jesús, que es el autor y consumador de la fe. La vida sigue valiendo más y más. Amén o amén, amados. Mire, amado, fíjese bien, una de las cosas, bueno, por lo menos en los tiempos prepandemia y en los tiempos de mejor economía en nuestra nación, la bendición de poder viajar con la familia, ¿cierto? Amados, poder disfrutar, ya sea ir a Mérida, Ciudad Bolívar, Margarita, o algunos hasta van lejos de nuestras fronteras. No sé, Cancún, Nueva York, no sé, el que tiene plata, pues, ok. Pero, y estoy hablando de hermano en Cristo, va a estos lugares, dentro del país o fuera del país, va a estos lugares y vamos a ver, ese hermano en Cristo no disfruta de estas vacaciones, es con Cristo. Así es. Porque yo entiendo, amados, que estoy viajando y estoy viajando no solo, sino con mi familia y estoy disfrutando las vacaciones. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado un buen empleo, me ha dado una buena paga, el Señor me ha provisto de un dinero para disfrutarlo con mi familia, pero no sin Cristo, sino con Cristo. Recuerde, el que conmigo no recoge desparrama. Y aún así, aunque yo tenga todos los lujos del mundo, aunque tenga todos los placeres del mundo, en el buen sentido, usándolo como cristiano, si Cristo no está en mí, si Cristo no me acompaña, no puedo disfrutarla. Yo no puedo disfrutar de unas vacaciones sin Cristo. Y una de las cosas que siempre hice y con mis hijos y con mi primera esposa y ahora trato con mi segunda esposa es, amados, y para que me entiendan los que me puedan ver en el canal de YouTube, no, es que soy viudo, ok, por si acaso. No vayan a pensar que, bueno, este pastor se está divorciando. No.
soy viudo y por eso digo de mi segunda esposa. Una de las cosas, amado, es que salimos de vacaciones. Pero ¿qué hace un cristiano? Un cristiano va a Mérida, Margarita, Ciudad Bolívar, Nueva York, Colombia, Argentina, España. Va de viaje. Pero ¿sabe lo que va a hacer ese cristiano? En sus vacaciones, en su paseo, vamos a visitar una iglesia. ¿Sí o no? Hay gente que dice, un pastor saliendo de vacaciones y confunden, perdone, nosotros salimos de vacaciones del trabajo con la iglesia, porque la iglesia está conformada por personas pecadoras como yo. Y eso carga. Salimos de vacaciones de eso, pero no salimos de vacaciones en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no carga. Cristo es mi reposo. Y como Cristo es mi reposo, donde quiera que yo voy, yo quiero adorarle. Donde quiera que yo voy, yo quiero visitar una iglesia, conocer nuevos hermanos y adorar a mi Cristo con esos otros hermanos. Amén, amén. ¿Por qué? Porque las vacaciones que estoy disfrutando en Cancún, en España, en Argentina, en la Patagonia, por allá bien lejos, donde sea, las vacaciones que yo estoy disfrutando es porque Cristo, mi Dios, me lo ha dado. Y sin Él, ¿cómo voy a disfrutar de unas buenas vacaciones? Amados, les dije que el tema habla de dos ejes. Y se me fue el tiempo con el eje vertical. ¿Qué le parece? Nos faltó el eje horizontal. Y por cuestión de tiempo solamente lo nombro y una breve comentario. Estamos estudiando, concentrándonos en lo amable. ¿Y qué es lo amable en lo que debo pensar? Según el eje vertical, lo amable es que yo debo pensar en Dios, pensar en Cristo, pensar en su venida y pensar en ¿qué? En la vida. ¿Vale la vida física o no? La vida, claro que vale, porque ¿quién me dio la vida? ¿Quién me dio la vida? ¿No fue Dios mismo? La vida vale. Mi hermano Jesús Goizetti, bueno, ahí lo vemos, está uniformado y él trabaja con estas cosas de lo que es el rescate y todas estas cosas. Él sabe, pues, y ha visto las tragedias, pues, en su profesión. Tal vez se ha conseguido con personas que, mira, no, he sabido de que se han suicidado, qué sé yo. Hay, amado, algo en el corazón de la gente en la actualidad. Porque la pandemia, de alguna manera, ha calado en sus psique, en sus emociones. Ha sido algo terrible. ¿Por qué? Porque nos encerraron con el asunto de la cuarentena. Por protección. Por protección. Porque, repito, la pandemia está. La vida vale. La vida física vale. Como cristiano yo debo ser el primero en valorarla. El segundo eje, amado, es el eje horizontal. El eje horizontal. Y en este eje horizontal yo debo pensar en la iglesia. En primer lugar, pensar en la iglesia. Lo nombro rápidamente y leo Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué debo amar yo? La iglesia. ¿Qué debo pensar yo? En la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿quién ama a la iglesia? Cristo. ¿Cómo la amó? Con amor ágape, amor desinteresado, amor sacrificial. Entonces, si Cristo ama a la iglesia, siendo que Él conoce que la iglesia está comprendida por hombres y mujeres imperfectos, ¿o no? Entonces, ¿cuánto más yo debo amar a la iglesia? En lugar de despotricar de ella, en lugar de hablar mal en contra del diácono, del pastor o de los directores o del hermano que me cae gordito o de la hermana que me cae mal. En vez de hablar de la iglesia, yo debería más bien humillarme ante el Señor, pedirle perdón. ¿Por qué? Porque me estoy metiendo con su cuerpo. Recuerde que Cristo es la cabeza, lo dice por cierto el apóstol Pablo en este mismo capítulo 5. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Señor, me gustas tú, pero tienes un cuerpo horrible. Es lo que dice la gente. No me gusta la iglesia. Pero una de las figuras es, Señor, es que la iglesia es la novia de Cristo. Y vamos a estar claros. Hermano, Yancel, Gerardo, Álvaro, todos los casados aquí. Usted es mi amigo, yo lo quiero. ¿Sí?
Pero yo le digo a usted, pero tu esposa no me gusta, no me cae, es hipócrita. Ahí esa es hipócrita, no me gusta. Tú eres pana, tú y yo para lo que salga. Ahora bien, aunque yo estoy hablando bien de usted, como hombre, como esposo, amigo, oye, a ver, ¿no le ofende que yo le diga que no me gusta a su esposa? ¿No le duele eso? A usted le duele. No, Luis, tú eres pana, pero Auri, no sé con quién te casaste tú. Pobrecito. ¿Sí? Vamos a estar claros, mira, podemos tener buena amistad, pero ya va, Auri es mi esposa. Y yo amo a mi esposa. Gracias por tu amistad, pero cuando tú hablas mal de mi esposa, a mí me duele. Es mi esposa. No quiero que hables mal de mi esposa. ¿Y cuántos hermanos, y me quedé aquí, pero cuántos hermanos les gusta hablar de la novia de Cristo? Cuando Cristo ama a su novia, cuando Cristo va a celebrar las bodas del Cordero, y yo hablo mal de su novia, Señor, tú me caes bien, pero tu novia es hipócrita. Yo no creo en ella. Y lo que se nos olvida es que la iglesia está comprendida por hombres y mujeres pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Pero no somos perfectos, cometemos errores, ¿sí o no? Debo amar lo que Dios ama y Dios ama a la iglesia. Debo pensar en la iglesia. Segundo, debo pensar en las almas perdidas. Debo pensar en las almas perdidas. Fíjense lo que el Señor Jesús vio y dijo allá en Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38. Dice la escritura, Mateo 9, 36 al 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué debo amar? Amar lo que Dios ama. ¿Y qué ama Dios? Las almas perdidas. Él no quiere que ninguna se pierda, sino que todas procedan al arrepentimiento. ¿Sí o no? Bueno, ¿hasta qué punto yo estoy amando lo que Dios ama? ¿Hasta qué punto estoy amando a las almas que no conocen a Cristo? Y esto es algo que me pega a mí como pastor. Aunque predicó la palabra del Señor y lo hago de manera personal, ¿hasta qué punto yo he sido fiel en entregar el mensaje del Señor, el evangelio? Cuando me entero quizás que un compañero de clase de primaria de la escuela que nos conocimos, que crecimos de alguna manera juntos por la localidad de Los Teques, por decirlo de esta manera, se murió. ¿Le hablaste de Cristo, Every? No. Pero él sabía que yo era evangélico. ¿Y eso es suficiente? Se murió. Ahora yo creo que por la gracia de Dios tuvo oportunidad de escuchar el mensaje, pero el asunto es, yo hice lo que me tocaba hacer. Porque si fallé yo, de repente el Señor utilizó a otra persona. Amén de eso. Y luego la persona habrá decidido o no. Entonces, amado, ¿dónde está mi responsabilidad? ¿Amo lo que Dios ama? ¿Amo a las almas perdidas o no las amo? O bueno, ya yo estoy salvo. Allá ellos. Tercero, debo pensar en la justicia. Salmo 45, verso 7. Salmo 45, verso 7. Y este es la tercera premisa, hablando del eje horizontal. Debo pensar en la justicia. Dice Salmo 45, 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Con óleo de alegría. Más que a tus compañeros. Amados, debo amar lo que Dios ama. Y Dios ama la justicia. En cuanto a la justicia, bueno, hemos ganado terreno porque ya lo hablamos en uno de los sermones, que debo pensar en todo lo justo. El cristiano es llamado a hacer justicia, no a hacer venganza. Recuerde que eso le compete solamente a Dios.
Esa es jurisdicción divina, la venganza. No te compete a ti ni a mí, le compete solamente al Señor. Fíjense que este salmo es escrito para un rey que se casa con una mujer extranjera. Pero este mismo salmo también es un salmo mesiánico porque refiere a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense los versos 6 y 7. Voy a leer solamente el 6 porque ya el 7 lo leímos. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Esto es mesiánico. Aquí está basado, por cierto, un canto, como dice el verso 1. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente, muy ligero, y así continúa el salmo. Así que, ¿qué debo amar? La justicia. Todo lo que es injusto me debe enojar. ¿Me escuchó? Todo lo que es injusto debe molestarme. Los cristianos no tienen que molestarse. Cuando es algo injusto, sí. Cuando es algo que agrede a Dios, a su iglesia o al inocente, eso tiene que molestarme. Y cuarto, debo pensar en la misericordia. ¿En qué debo pensar? En la misericordia. Miqueas capítulo 6 versículo 8, usted lo conoce. Dice la escritura, Miqueas 6, 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer que... Y volvemos otra vez, justicia. ¿Qué tienes que hacer como cristiano? Hacer justicia. Tienes que ser justo. Tienes que hacer justicia y amar misericordia y humillarte ¿ante quién? Ante Dios. Misericordia viene del hebreo Hesed, que significa bondad, amor constante, gracia, misericordia, fidelidad, devoción. Esta es la palabra hebrea Hesed. Se usa este vocablo 240 veces en el Antiguo Testamento y la mayoría en el libro de los Salmos. Fíjese bien. Pero sabe, en griego es una palabra compuesta por dos: miseri, de miseria, y cordia, del griego cardio, donde se desprende corazón. ¿Sí? Vamos a hacer cardio. ¿A qué te estás refiriendo? Que vas a trabajar, ¿qué cosa? Claro, tu músculo, pero ¿para qué? Para trabajar el asunto del corazón. Los que estamos en un gimnasio, los que vamos a un gimnasio, saben a lo que me refiero, ¿cierto? Entonces, de miseria, cordia, cardio o corazón. Y la palabra completa, significaría entonces tener compasión de las miserias, tener compasión de la miseria de los demás, tener compasión, tener misericordia, sentir en el corazón las miserias que otros están experimentando. Esto es Hesed. ¿Me duele la miseria de otro? ¿Me duele? ¿Puedo hacer algo y ser justo con ellos? Esto es misericordia. ¿Qué debo amar según el eje horizontal, amados? Pensar en la iglesia, en las almas perdidas, en la justicia y en la misericordia. En la misericordia. Debo amar lo que Dios ama. Si no lo estoy haciendo, tengo que revisarme, tengo que evaluarme. Eso es lo que tengo que hacer. Ahí donde está, yo le invito a que pueda inclinar su rostro y vamos a orar. Vamos a descansar en nuestro Señor. Luego de la oración, mi hermano Edgar Quijada y mi hermano Ángel Cabrera estarán en la entrada para aquellos que han dispuesto en su corazón dar los diezmos y las ofrendas. Así que yo te invito, ahí donde estás, que ore. Pero te pregunto, amigo, no sé, no te conozco, pero Dios sí. Te pregunto, ¿tú has confesado a Cristo? ¿Tú lo has confesado como tu único y suficiente Señor? Si no es así, te pregunto, ¿quieres hacerlo hoy? ¿Quieres hacerlo hoy? Si aquí hay alguno que no ha confesado a Cristo como su único y suficiente Señor, levanta tu mano y yo estaré orando por ti. ¿Habrá alguien aquí que no ha confesado a Cristo todavía como su único y suficiente Señor? Si es así, levanta tu mano para orar por ti. La Primera Iglesia Bautista de Los Teques es una comunidad cristiana que busca agradar el corazón de Dios en una genuina relación de adoración y comunión. Creemos que somos salvos por gracia, que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y que regresará por su iglesia.
Si no lo conoces, haz hoy la oración de fe que nuestro pastor menciona al final de su mensaje. De igual forma, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad y a predicar en Los Teques, Venezuela y el resto del mundo que Jesucristo es el Salvador. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Paz de Dios.